Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga inmensamente a todos ustedes. Amén. Un día más para darle gracias a nuestro Padre Celestial por su infinito amor y su infinita misericordia. Un día más para darle gracias al Señor por su bondad, porque la bondad de nuestro Dios no tiene límites. Un día más para alabar, para honrar y para glorificar a nuestro Dios y Padre Celestial. Un día más para alabarlo y exaltarlo y aprender de Él, de su santa palabra, de lo que Él revela a través del Espíritu Santo cuando nuestra hermana María Luisa nos enseña, aleluya, gloria a nuestro Dios. Un día más para alabar a nuestro Dios. Vamos a estar orando. Bendito Señor, Padre Santo del cielo. Bendito Señor, Padre maravilloso, Señor Dios de la gloria. Alabado, bendecido, exaltado, glorificado, honrado. Honrado sea nuestro Dios y Padre Santo del cielo, por su bondad, por su presencia, por su manifestación gloriosa, por su manifestación maravillosa. Qué bienaventuranza, es un privilegio sin igual. Saber que estamos delante de un Dios vivo, saber que estamos delante de un Dios de poder, saber que estamos delante de ese Dios que es nuestro todo, nuestro pastor, nuestro amigo, nuestra verdad, el camino, ese camino a la salvación y a la vida eterna. Saber que estamos delante del Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Saber que estamos delante de ese Dios que envió a nuestro Señor Jesucristo en propiciación de todos los pecados, y al resucitar no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó al Espíritu Santo. Saber que el Espíritu Santo está con nosotros, que se mueve en medio de su iglesia, que se manifiesta a través de sueños, visiones y profecía. Saber que estamos delante del Dios glorioso y maravilloso de esta iglesia, donde el Espíritu Santo está con todos nosotros. Te vamos a honrar, te vamos a alabar, te vamos a glorificar como señal de gratitud a todo lo que hemos recibido de ti. Gracias, Señor Dios del cielo. Gracias, Señor Dios de gloria. Gracias, Padre Celestial. Cantaremos, alabaremos y exaltaremos tu santo nombre en honor a ti. Todo te lo decimos y expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a leer en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, Salmo número 100, para honrar, para bendecir, para exaltar y para glorificar a nuestro Dios. Salmo número 100. Salmo número 100. Hagamos esta lectura con todo nuestro corazón para nuestro Dios. Salmo número 100. ¿Están todos, hermanos? Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Lean el 2, por favor. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Qué hermosa promesa. ¿Pero por qué? Leamos todos el verso 5. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y Él es muy bueno. ¿Quiénes lo creen así? Amén. Gloria al Señor, porque el Señor es bueno, bondadoso, misericordioso y maravilloso. Aleluya, gloria al Señor. Tomen asiento, por favor, hermanos. Qué alegría poder disfrutar en esta noche de este momento tan maravilloso. Qué alegría estar todos como uno solo en el Señor para engrandecerlo, para glorificarlo, para darle lo que a Él le pertenece, la alabanza, la adoración y la exaltación. Y un aplauso para nuestro Dios también, que Él es el invitado de honor. Un aplauso para el Rey de la Gloria. Porque Él se merece todo el honor, ¿no es cierto? Toda la gloria. Él se merece toda la honra. Él se merece toda la alabanza. Por eso le vamos a cantar con alegría para avanzar en el tiempo el himno número
188, Jesús es mi Rey soberano. Himno número 188. Soberano, mi gozo es cantar su lor. Es rey, me ve cual hermano, es rey, me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz. Dice la estrofa número 3, tanta bondad de parte de Dios para nosotros, gloria al Señor. Una bienaventuranza saber que estamos en un lugar donde su manifestación es real, donde nos habla, donde se manifiesta de una manera tan hermosa, dándonos paz, gozo, alegría, gloria al Señor. Eso le pasó a una persona antes de conocer la iglesia, que estaba jugando en una piscina, se resbaló, se partió la columna vertebral y quedó cuadrapléjico. En esa condición, la abuelita de él conoce nuestra iglesia y el Señor le hace una promesa. Él la había perdido, su nieto había perdido todo movimiento. Él no podía, del cuello hacia abajo, todas las extremidades estaban paralizadas. Cuando llega la abuelita de él a la iglesia, el Señor le habla y le dice que por ese ser por el que ella sufría tanto, Él se estaría manifestando de una manera sin igual. Ella esperó en las promesas de Dios como nosotros estamos esperando en sus promesas. Lo contactaron de uno de los mejores hospitales de la ciudad donde ellos estaban y a través de inteligencia artificial le propusieron un examen o una especie de tratamiento especializado donde podrían recuperarlo. Efectivamente aceptó, firmó los documentos y hoy ya recuperó todo el movimiento de su cuerpo. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Que Dios es poderoso. ¿Qué pudiéramos darle por tanta bondad? Pues la alabanza, las gracias, la adoración y la exaltación. Vamos a ponernos de pie precisamente para ello. En el himno vamos a cantar el coro número 103. No hay Dios tan grande como tú. Pero se lo vamos a cantar al Señor con alegría, como Él solamente se lo merece, con todo el corazón. Como decía el coro, cantemos ante Dios, vengamos ante Dios con alegría, exaltándolo y glorificándolo. Coro número 103, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú.
Que la gloria y la alabanza sea para nuestro Padre Celestial. Y en esta noche la bendición más hermosa que Dios ha podido otorgar aquí a la obra en Homestead, nuestra hermana María Luisa Piraquí vive con nosotros. Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Pueden sentarse. Hoy vamos a honrar a nuestro Dios con el estudio bíblico. Y hoy vamos a estar leyendo el Salmo 75, y una vez que terminemos de leer el Salmo 75, vamos a empezar con las preguntas que ustedes tienen, porque todo es para edificación de nuestra vida espiritual y también para honrar a nuestro Dios, para glorificarlo a Él. Y si ustedes tienen su corazón dispuesto, con confianza, con el amor, con el cariño, con el temor a Dios, pues más el Señor se va a poner feliz con nosotros en esta noche. En el Salmo 75, entonces dice así la palabra del Señor, dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Bueno, como yo ya les había enseñado a los hermanos de qué se tratan los salmos, ¿quién habla en los salmos? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia, también hablamos en los salmos. El pueblo del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, el remanente. Ellos también hablan aquí. Y cuando dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos porque cercano está tu nombre, se está refiriendo es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la iglesia del Señor Jesucristo y desde cuándo? Desde hace más de 2000 años, ¿no? Que inició con el Señor Jesucristo sus apóstoles. Allí ese remanente que Dios había dejado desde la antigüedad, había preparado Dios un remanente para salvar. Ese remanente se manifestó con Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús nació, con todos los personajes que participaron en ese tiempo y con los apóstoles y un poco de gente, mucha gente, ellos eran parte de ese remanente que venía de antes, y con estas personas el Señor Jesucristo forma su iglesia. Y de hace 2000 años hacia acá, pues el Señor ha venido formando su iglesia lentamente. Entonces, su iglesia o el remanente es el que también habla acá. Es decir, nosotros, mire que aquí Dios sabía ya de nuestra existencia. Él sabía que nosotros íbamos a aparecer en este tiempo, y Él escribe aquí como si nosotros estuviésemos diciéndole al Señor: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Aquí ya habla el Señor Jesucristo. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. ¿Quién lo dice? Nuestro Dios o el Señor Jesús. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. ¿Quiénes son los insensatos? Personas a las cuales se les habla de Dios y no entienden, no comprenden y no aceptan. Se enojan y son nuestros enemigos. Ellos son los insensatos. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que no reconocen a Dios y que blasfeman el nombre de Dios y dicen que lo de Dios es una mentira, que Dios no existe. Ellos entonces se vuelven impíos. Y dice aquí en el Salmo 5, no hagáis alarde de vuestro poder. Esto es un llamado de atención que el Señor nos hace. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Le está diciendo a quiénes: a los insensatos, a los impíos, a aquellos que se creían muy sabios, muy entendidos y que hablan y dicen que saben tanto y que Dios no existe, y entonces hay las teorías, las filosofías, están todas aquellas cosas que el hombre se ha inventado. Entre tanto también tenemos a la ciencia, tenemos las tecnologías también que algunos niegan a Dios. Entonces el Señor les dice, no hablen con cerviz erguida, no se enorgullezcan,
porque un día ustedes van a quedar humillados, porque Dios demostrará que Él es, que Él vive y que Él sí ha existido. Entonces, eso es lo que estamos encontrando en este salmo. En el 6 dice: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, porque Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Es decir, que nuestro Dios es el único que tiene facultades, poder para juzgar o para condenar o para bendecir. Por eso dice que al uno lo puede humillar, al altivo o al impío lo humilla, y al otro, al humilde y al sencillo, entonces lo enaltece. Dios hace lo que Él quiere. Bendito el Señor. El 8 dice: porque el cáliz está en la mano de Dios, de Jehová. El vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derrama del mismo. Siempre en la Biblia se ha mencionado que el Señor ha tenido mucha misericordia con todos los seres, con la humanidad, y les ha enseñado sus caminos y les ha dado plazos y les ha hablado de una u otra manera. Pero el Señor también le dijo al pueblo que la ira de Él también estaba, que la copa se le estaba llenando. Entonces Él trataba esa ira, esa paciencia y ese enojo del Señor, lo compara con la copa cuando está rebosante del vino. Y dice que el vino, entre más se fermenta, pues más se sube la copa, porque comienza a hervir, a formar espuma como un gas. Entonces se llena la copa y se sale el líquido. Y el Señor decía: así estoy yo. La copa se está llenando porque este pueblo, porque esta humanidad no quieren oír mis caminos. Y el Señor se manifiesta de una u otra manera, castiga o bendice, y nadie se da cuenta, nadie reconoce. Entonces dice que la copa ya se rebosa, y por eso aquí habla que el vino está fermentado, porque el cáliz o la copa está en la mano y que ya está lleno, y que entonces Él se va a derramar. Y dice que hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Es decir, cuando ya la ira del Señor llega a un punto ya donde el Señor ya no tolera más, entonces dice que Él envía su poder, y con su poder castiga a la humanidad, castiga a la gente. Y eso es lo que Él hace por ser necios, por ser insensatos, por ser impíos, incrédulos. Todo esto sucede. Entonces, el Señor aquí escribe para que nosotros leamos, para que nosotros aprendamos el bien, el mal, elijamos el camino y seamos libres de tomar las decisiones. Y nosotros aceptamos al Señor o desechamos, buscamos el bien o buscamos el mal. Eso es en lo que Dios nos pone siempre, que nosotros elijamos, porque Él no quiere obligarnos. Él quiere que nosotros de corazón tomemos las decisiones y le amemos y deseemos agradarle. Eso es lo que Él quiere. En el verso 9: pero yo mismo anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Que el Señor mismo se encargaría de anunciar, de predicar acerca de Dios. Dice: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Gloria al Señor. Las bendiciones, las grandes bendiciones que le vienen al justo. Gracias a nuestro Dios, porque Él quiere que todos nosotros seamos justos, que todos nosotros seamos sus hijos, los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no practican el pecado. Eso lo dice en la epístola de Primera de Juan. Cuando ustedes, como ustedes leen la Biblia, todos los días supongo que le dedican al Señor 5 minuticos leyendo Biblia y orando. Entonces lean en Primera de Juan y ahí encontrarán quiénes son los hijos de Dios, qué son los hijos de Dios, cuáles son, y usted se examina y se analiza y dice: ¿será que yo soy hijo de Dios? Según Primera de Juan. Voy a mirar a ver, porque quién sabe si seré hijo de Dios o todavía me falta, pero quiero llegar a serlo. Entonces nosotros somos sinceros con nosotros mismos, honestos, y nos esforzamos. Amemos a Dios de corazón.
amemos a nuestro Dios y Él nos ayuda a quitar esa parte pecaminosa de la carne, esas debilidades de la carne, eso que hace que pequemos, que ofendamos a Dios. Esas son las debilidades que están en nuestra carne, pero cuando nosotros amamos a Dios, oramos, le pedimos al Señor, ayúdame a cambiar porque yo solo no puedo, Él nos quita eso. Él quita esa tendencia, Él quita esa debilidad. Y entonces de esa manera sus oraciones van a ser escuchadas, porque usted desea que cuando usted ora, Dios le escuche. Entonces, para que Dios le escuche, usted tiene que poner de su parte también y esfuércese. Y siga adelante y luche para que Dios lo oiga y también procure cambiar. Y cuando no puede, entonces, Señor, ayúdame porque yo lo procuro y no puedo, pero tú me ayudarás. Es eso, mis queridos hermanos. Y ahora sí, vamos a iniciar las preguntas en esta noche. Buenas noches, hermana María Luisa y todos los hermanos. Dios los bendiga. Hermana, tengo una pregunta de la Biblia, pero primero quiero decirle que es un honor estar delante de su presencia y no tenemos palabras suficientes de agradecimiento a Dios por darnos este privilegio. Mi pregunta está en Génesis 6, versículo 4. Sí, hermana, lea. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mi pregunta es, hermana María Luisa, ¿por qué Dios le permitió a los hijos de Dios que se mezclaron con el mundo, con el hombre del mundo, que fueran varones de renombre, sabiendo que ellos se habían mezclado? Bueno, eso sí ya es la voluntad de Dios. Por eso ahí dice, en lo que leímos cuando dice que el Señor a este, dice, al uno lo enaltece y al otro lo humilla. Entonces, el Señor vio que sus hijos estaban mezclándose con el resto de gente que se habían vuelto idólatras, paganos, y que sus hijos estaban celebrando matrimonios con las mujeres, con estas mujeres, y sin embargo, pues Dios quiso que nacieran gigantes. Ahí sí ya nosotros no podemos ir a pensar, a decir que fue por esto, por aquello. Solamente lo que Dios quiere, lo que Dios hace. El Señor siempre hace lo que Él quiere, y si Él quiere explicarnos y enseñarnos, lo hace. Y si Él quiere ocultarnos, lo oculta y nos dice, usted no cuestione, sino siga adelante. Así cuando le dijo a un apóstol, cuando el apóstol le preguntó, Señor, ¿y por qué este sí y por qué este no? Y entonces, este discípulo, ¿tú qué vas a hacer cuando él, por qué con este tiene preferencia y con aquel no? Y entonces cuando él esté en el reino, ¿ya dónde va a estar? ¿A la izquierda o a la derecha? Y el Señor le dijo, no pregunte, hago lo que yo quiero, lo que yo quiero. Si quiero que él nunca muera, ¿quién me va a decir que no? Tú no pienses en eso, no preguntes, sigue adelante, sigue tu camino, haz lo tuyo. Entonces, ahí en eso, el Señor no quiso explicar por qué motivo los hijos de Dios, al juntarse con las hijas de los hombres, digamos, se mezclaron y ahí con la idolatría, con el pecado, dice que nacieron gigantes. Pero más adelante, pues nosotros vemos que también, aparte de que hay gigantes, también hay enanos. Y decimos, ¿y los enanos por qué o de dónde? Pues todo eso fueron por las maldiciones y el castigo que Dios ha dado a la humanidad en cada generación. Cada generación fue recibiendo castigo, maldiciones. Y nosotros hasta el día de hoy también hemos sido cobijados también con todas esas maldiciones. Y por eso es que al conocer al Señor le oramos, Señor, ayúdanos para sobrepasar todos estos momentos y todas estas cosas que heredamos de los primitivos. Lo heredamos, pero tú nos vas a dar paz, tú nos vas a dar felicidad, tú nos vas a ayudar, tú vas a hacer que todas las cosas funcionen mejor. Y el Señor Jesucristo a eso vino. A eso vino para calmar un poco el sufrimiento de la humanidad que venía siendo cobijada por todas esas maldiciones de la gente de la antigüedad, de lo que Dios había dicho como
como castigo, había el Señor dado eso como castigo, que es vigente hasta hoy. Pero bueno, también nosotros confiemos en la misericordia de Dios, seamos sabios e inteligentes y siempre con sabiduría hablarle a nuestro Dios, orarle a Él con mucha inteligencia. Y el Señor, Él estará ahí cerca de cada uno de nosotros. Bien, ¿habrá otra? Sí, hermana, sigue. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermana, mi pregunta está en San Lucas 4, en el verso 32. Sí, hermana. Dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Aquí en estos versículos nos cuenta que el Señor estaba en la sinagoga y se encontró con un hombre con demonios, con espíritus inmundos, y el Señor les reprendió. Y en el versículo 36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder mandan a los espíritus inmundos y salen? Y pasamos a Mateo 10:1, donde dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermana, mi pregunta va relacionada sobre la autoridad. Es necesario que todos tengamos esta autoridad para reprender estos espíritus inmundos. ¿Cómo podemos ganar o alcanzar esta autoridad? ¿O esta autoridad va de la mano con Efesios 4:11? Bien. Sí, en Efesios 4:11, donde dice que el Señor en la iglesia puso profetas, apóstoles, maestros, pastores. Bueno, y para ser pastores, ¿qué se necesita? Para ser maestros, ¿qué se necesita? Para ser apóstoles. Para tener autoridad, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesitará? ¿Qué será lo primero que se puede necesitar para tener autoridad? Que Dios nos dé autoridad a nosotros contra los espíritus malos. Entonces Dios quiere entrega, cambio de vida. Cambio de vida, tenemos que cambiar nuestra vida, nuestros hábitos malos, desagradables, iras, contiendas, los enojos, las discrepancias, litigios, los rencores. En la familia, por ejemplo, en el hogar se destruye mucho la vida espiritual, porque el hogar compuesto por hombre, mujer, hijos. Entonces los unos temperamentales, el uno el temperamental, el otro también, el uno impaciente, el otro no es paciente, el otro iracundo, el otro es ofensivo, el otro vengativo. Entonces ahí nada más en ese núcleo familiar encontramos una guerra, encontramos guerra en el núcleo familiar. Entonces ella está buscando a Dios, busca los dones, busca que Dios le dé autoridad para reprender los espíritus malos. Ella o él, estamos hablando del núcleo familiar. Buscan los dones. Bueno, yo quiero que el Señor me ponga de evangelista, que el Señor me haga profeta o me haga maestro, yo quiero. Entonces, él quiere eso. Y ella entonces se deja llevar de las iras, de la contienda, del disgusto, de la incomprensión, de la falta de sabiduría, de la paciencia, tolerancia, de la prudencia. Entonces le impide a él recibir esas bendiciones de Dios. O viceversa, ella quiere recibir, ella quiere y se esfuerza por tener esos dones, por trabajarle a Dios, y él entonces es el que se opone indirectamente con sus debilidades que él tiene, que no las sabe manejar. No, estamos hablando de que las dos personas vienen a la iglesia, porque no vamos a hablar que si ella viene y él no es de la iglesia, pues no, vamos a hablar de ese núcleo familiar que vienen todos a la iglesia, que conocen la Biblia, conocen el camino del Señor. Entonces tienen que trabajar, ese núcleo familiar tiene que trabajar mucho, porque ahí hay una incompatibilidad de caracteres, de maneras de pensar, de prudencia. El uno tiene prudencia, el otro no, el uno tiene sabiduría, el otro no, el otro paciencia, el otro no, el otro tolera, el otro no.
Y así entonces la vida espiritual está ahí en juego. Entonces ella lucha, dice, es que Dios me ha dicho que me va a dar los dones, que yo voy a estar orando por las brujerías, por las hechicerías, que la gente se va a libertar, que yo voy a estar echando demonios y que el Señor me va a dar ese respaldo, esa autoridad. Pero ¿cuándo será? Entonces estamos aquí en la iglesia, en la congregación, el Señor me habla o me dan profecía y me hace esas promesas maravillosas, me pongo feliz, pero cuando llego a mi hogar, a mi casa, a mi vivienda, entonces me encuentro que choco con lo que está ahí, que es la parte negativa, y entonces me descontrolo y me dejo llevar también por la situación, por lo que están sucediendo allí con mi pareja, con mis hijos, o algún familiar que esté ahí. Entonces, es eso lo que sucede, hermanos, que nosotros tenemos que pedirle a Dios ser suficientemente inteligentes y que Dios nos dé esa capacidad de tolerar y soportar, para que en ese medio, ese núcleo familiar, nosotros corrijamos a la otra persona y le diga, bueno, no actúe de esa manera porque así nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Terminaremos más bien en un divorcio antes que recibir todos los dones que Dios nos ha prometido en la iglesia. Entonces tenga paciencia, sea considerado o considerada, tolere, lleve la idea, sea sabio, sea sabia, no actúe así, no se deje llevar de la ira, no diga esas palabras deshonestas. Ya no es para hablar palabrerías deshonestas, para ofender. Entonces siempre la vida espiritual de nosotros los creyentes está jugando un papel, es en el hogar, en la casa. Desde allí es donde está jugando el papel. Ni siquiera que en el trabajo, con los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, la empresa, donde sea. Allí no le están dañando a usted su vida espiritual. Es dentro del núcleo familiar. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo se comporta? Entonces, ¿a usted qué le han profetizado? Que va a tener autoridad, que Dios le va a dar autoridad, que le va a dar ese don maravilloso de echar demonios. Y usted dice, ¿pero cuándo? Yo voy a la iglesia, yo oro, pero yo no veo resultados. Pero entonces usted no ha analizado cómo vive en su casa, en su morada, en su hogar. Cómo vive con su familia, con sus amistades o con los vecinos. Cómo es su corazón, qué hay en su corazón. Enojos, decepciones, rencores, odios o envidias. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Algo tiene que haber. Mientras que eso exista, entonces pues el Señor no puede dar a usted esa autoridad contra los demonios. Porque cuando usted venga a la iglesia, usted está mal porque allá con su familia no puede vivir la vida que es, porque infortunadamente su familia no le ayuda, pero usted tampoco sabe enseñarles. Entonces usted viene aquí a orar por una persona que tiene espíritus y usted le dice, espíritu, sal de este cuerpo, te ordeno que salgas de ahí. Es seguro que el espíritu malo le habla a usted y le dice, ¿y usted quién es? A ver, ¿y usted qué fue lo que hizo ayer? ¿Y usted qué fue lo que hizo esta mañana allá en su casa, allá con sus hijos? ¿Qué fue lo que les dijo? ¿No los insultó? ¿No dijo que esto y que lo otro? Así, entonces el espíritu malo, los demonios, ellos conocen nuestra vida, porque el diablo tiene esas facultades también de saber y conocer lo que nosotros hacemos. Porque el diablo dice que anda detrás rondando y mirando a quién fiscalizar, a quién va a hacer caer en la trampa y a quién el diablo está ahí listo para acusarnos delante de Dios. Entonces los demonios le sacan en cara a la persona su pecado. Eso lo he visto y lo he oído en las iglesias, en las congregaciones. Lo he visto. Y por eso es que lo enseño, porque lo he visto con mis ojos. Muchas personas reprendiéndole los demonios al otro y la persona que tiene los espíritus se pone agresivo porque el demonio le da esa fuerza y entonces termina hiriendo a la persona y hablándole y le habla de su pecado. Esos mismos ejemplos que yo he visto en mi trayectoria en el Señor,
Aquí en los Hechos de los Apóstoles cuenta también los apóstoles cuentan ahí de un hombre que quiso sacarle de los demonios también a los otros, porque él veía a los apóstoles haciendo los milagros y sacando demonios, sacando brujerías, y él dijo, yo también voy a hacer lo mismo. Y él fue allá a reprenderle los demonios a un personaje, y dice que ese personaje se volvió violento, y dice que les dio como una paliza, los agarró, los mandó hasta desnudos. Dice que salieron desnudos ahí, el que estaba imponiendo mano y el que estaba orando y reprendiendo a los demonios salió desnudo, porque la persona llena de espíritus se volvió pues tan fuerte y lo golpeó a esta persona. Y en otra ocasión, la persona que tenía los demonios también le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿usted quién es? Entonces de una vez le dijo, usted es una persona que está pecando, usted no anda bien delante de Dios, ¿por qué viene aquí a darme órdenes que me salga de esta persona si usted vive peor que lo que estamos viviendo acá? Entonces eso también lo encontramos ahí en Hechos, porque todo eso está escrito para que aprendamos cómo es la doctrina, también cómo es el manejo de los demonios, de los espíritus y también de los dones espirituales, porque todo tiene un manejo y tenemos que aprender a manejar lo de Dios, lo espiritual, y para tener lo de Dios pues tenemos que vivir una vida sin pecado, y entonces las personas se confían mucho, confían y dicen, no, yo llegué a la iglesia, no me volví a emborrachar, yo no cometo adulterio, yo no cometo fornicación, yo no le robo a nadie ni mato a nadie, así que yo ando bien. Pero no se examina que en su corazón puede tener el enojo, la ira, la envidia, la codicia, la ambición. Tiene esas cositas y esos detalles y los saca ahí a relucir con los que están cercanos, que quizás sea el núcleo familiar, o también de pronto viene aquí a la congregación y entonces empieza a sentir envidia contra alguien y empieza de pronto a murmurar o a hablar chismes de alguien o a decir algo de una persona. Entonces, ¿usted qué es eso? ¿Eso qué se llama? Tener debilidades pecaminosas en nuestro corazón. Eso hace que Dios no nos dé esas facultades o esa autoridad para echar los demonios, para tener ese don de echar demonios o de sacar brujerías. Entonces, aprendamos que tenemos que andar bien. Entonces, si usted considera que tiene una debilidad y no puede, usted ore a Dios, pídele a Dios que le ayude para que usted pueda cambiar, pero con la ayuda de Dios. Pero usted reconozca delante de Dios que tiene esa debilidad. Dígale, Señor, yo reconozco que soy una persona grosera, que me gusta insultar a la gente. Ayúdame a quitar eso. Quítame ese demonio, Señor, ayúdame, porque yo quiero agradarte y quiero que tú me des los dones, que tú me des esos dones maravillosos que están ahí en la Biblia. Eso quiero, Señor. Entonces, esa es la forma para la hermana que hace la pregunta sobre la autoridad. El Señor Jesucristo, cuando Él nombró a sus 12 apóstoles, los perfeccionó y les quitó muchas cosas. Sin embargo, todavía en ellos había algunos detalles y el Señor les enseñaba y corregía. Pero Él les quitó eso y por eso los facultó y les dio ese poder y les dio los dones y les dio autoridad. Dijo, vayan, sanen a los enfermos, hagan esto y hagan lo otro. Ellos dicen que iban y sí. El Señor hacía todo el milagro, porque claro, el Señor Jesús estaba ahí dándole la orden y gracias a Dios que ellos creyeron y por creer aceptaron, entonces se convirtieron como en esos niños inocentes haciendo la voluntad del Señor y por eso Dios actuó en ellos haciendo esos milagros. Pero hoy en día el Señor hace eso también con nosotros. Él hace eso con nosotros, pero eso sí, cambiemos. Leamos en Primera de Juan y verá que ahí vamos aprendiendo cómo debe ser nuestra vida, nuestro comportamiento. Bien, seguimos adelante. Sí, hermano. Hermanos, tengan muy buenas noches, el Señor los bendiga. Hermana, muy buenas noches. Les saludo con mucho respeto y les saludo con mucha admiración. Mi pregunta está en Proverbios, en el capítulo número 24, en el versículo número 13 y 14.
Proverbios 24, ¿no? Sí, hermano. Sí, hermano. Dice el versículo 13. Come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. El 14 dice, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Mi pregunta, hermana, es, ¿cómo mantener ese deleite? ¿Cómo mantenernos con esa dulzura que es el Evangelio? ¿Cómo mantener esa delicia o ese deleite en medio de la adversidad o en el día malo? Porque cuando pasamos momentos difíciles en la vida, esto es como un trago amargo que amarga el corazón, porque nos sentimos mal delante de Dios porque le hemos fallado. ¿Cómo seguir hallando ese conocimiento de la sabiduría para poder alcanzar las promesas? Pero sobre todo para tener ese conocimiento de entender y comprender sus mandamientos, para que la esperanza no sea cortada. El hacer. Queremos tener conocimiento, queremos tener sabiduría, queremos disfrutar de Dios, de sus caminos, de su palabra, disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de los dones espirituales. Queremos hacer eso, tener conocimiento, sabiduría e inteligencia. Esforcémonos también por leer mucho la Biblia. Hay que leer la Biblia una y muchas veces. Pero cuando nosotros leamos la Biblia, formémonos dentro de nuestro ser el propósito de aprender y de cambiar, de hacer lo que ella nos enseña. Agradar a Dios, agradar a Dios. El hacer es muy importante, porque no es el asunto de leer y leer, sino también hacer, obedecer, creerle a Dios y cumplirle, hacer las cosas. Si nosotros nos formamos ese propósito, cada día vamos a estar progresando en nuestra vida espiritual y cada día seremos mejores. No nos vamos a quedar estancados. Porque surge entonces un estancamiento en nuestra vida espiritual porque nos dejamos llevar de la pereza, del desánimo, porque Dios me habló, me ha prometido, no me ha cumplido, yo veo que nada se cumple y me esfuerzo y lucho y no. Qué difícil es. Pero entonces eso se dice, pero no reconocemos cómo vivimos. No reconocemos que yo soy muy neurasténica, que soy muy iracunda y que estoy ofendiendo, que estoy envidiando, que estoy haciéndole mal a alguien, que le estoy deseando el mal a la gente, que soy orgullosa, que soy necia, que soy rebelde. Eso no lo reconozco, entonces no puedo yo esforzarme y estar orando y pidiéndole a Dios que me dé sabiduría e inteligencia si primero no cambio y no quito también aquello o no procuro cambiar mis actitudes, mi manera de vivir. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros debemos de formarnos el propósito, como les decía. Decir, bueno, yo voy a leer aquí a ver qué encuentro. ¿Qué encuentro en la vida de este personaje o de este rey o de este profeta o de esta familia? ¿Qué encuentro? Voy a leer qué fue lo que pasó con esta familia. ¿Qué fue lo malo que hicieron, lo bueno que hicieron? ¿Por qué Dios los bendijo? ¿Por qué Dios castigó? ¿Por qué Dios les cumplió lo que prometió? ¿O por qué Dios les quitó las promesas y no les cumplió nada? Eso. Entonces yo digo, voy a leer y a leer porque yo quiero aprender y quiero saber qué debo quitar, qué debo dejar en mi vida para agradar a Dios. A mí me ha gustado mucho leer los Salmos y Proverbios. Porque a mí Proverbios me parece que es como una universidad. Y yo leo para saber y compararme si yo estoy haciendo eso que está ahí escrito. ¿Será que yo soy así? ¿Será que yo pienso así? ¿He actuado así? Tengo que cambiar. Quiero cambiar. No voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro.
voy a agradar a Dios, quiero agradar a Dios porque yo quiero que cuando yo ore, el Señor escuche mi oración. Y eso sí, si el Señor está agradado de mí, pues Él escucha mi oración. Y si Dios escucha nuestras oraciones, pues eso es un gran avance en nuestra vida espiritual, porque ahí comienza el triunfo en nuestra vida espiritual. Y ahí es donde Dios comienza a darnos esa sabiduría y nos va dando inteligencia poco a poco, nos va dando conocimiento poco a poco, porque Él ve que me esfuerzo y que yo estoy leyendo porque quiero cambiar, quiero quitar esto, no quiero ser así. Y Él me ayudará en lo que yo no pueda cambiar, Él me ayudará a cambiar. El esfuerzo que nosotros hacemos, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros para cambiar y ser mejores. Entonces, decirle al Señor también, Señor, dame inteligencia porque yo como que no entiendo, yo no comprendo, yo leo, no entiendo, oigo la predicación, no entiendo, yo no, Señor, ¿qué hay en mí? Ayúdame, Señor, entonces, a entender, a comprender, Señor, porque si tú no me ayudas, ¿quién? Pero usted esfuércese, clámele, pídale para que el Señor actúe en su vida. Porque este es un trabajo no de una sola persona, no es mío, es que yo lo hago con la ayuda del Señor. Todo lo que hacemos nosotros es con la ayuda de nuestro Dios. Seguimos adelante. Buenas noches, hermana María Luisa, que el Señor la continúe bendiciendo. Y buenas noches a todos los hermanos. Mi pregunta está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en el verso 15 y el verso 64. Sí, Deuteronomio 28, Sí, del señora. verso 15. Sí. Sí. Dice el verso 15. Es acerca de las maldiciones por la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En el verso 64 dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Mi pregunta, hermana María Luisa, es acerca de este verso 64, donde dice, estas son las consecuencias por causa de la desobediencia, y pareciera que la idolatría es un castigo también por no haber obedecido los mandamientos del Señor. Y si esto como castigo fue por nosotros heredado de generación en generación, antes de yo llegar a la iglesia yo pertenecía o practicaba la religión tradicional, y por la misericordia del Señor pues me permitió llegar a su verdadera iglesia. Pero entonces a partir de esa pregunta me surge otra. ¿Podemos nosotros usar esto como un argumento delante del Señor para orar por nuestros seres queridos que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad de Dios y siguen practicando aquellas religiones de idolatría? ¿Podemos orarle al Señor y clamarle misericordia para que corte esas maldiciones generacionales en nuestros seres queridos? Sí. Aquí Dios, aquí en del Antiguo Testamento, los libros de Moisés, que está narrando los mandamientos y las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Dios formó un pueblo llamado el pueblo de Israel con Jacob y sus 12 hijos. Y Dios dijo que Él quería que fuera un pueblo singular, un pueblo exclusivo, un pueblo santo, recto, perfecto, un pueblo diferente a las demás naciones. Y por eso Dios escogió a los israelitas. Dice que los escogió no porque ellos lo merecieran, sino porque Dios quiso escoger a esa nación. Y Dios les dio las leyes. Estas leyes que nosotros leemos aquí en el Antiguo Testamento, en Levítico, en Deuteronomio, fue lo que Dios le habló a Moisés para que le enseñara al pueblo de Israel. Entonces, como Dios en ese tiempo había elegido un pueblo, que era el de Israel, los otros no contaban.
Por eso les dice que ellos tenían que obedecer. Al no obedecer, entonces el castigo, uno de los castigos, porque fueron muchos los castigos que Dios profirió contra el pueblo de Israel al desobedecer. Y uno de los castigos era este. Y los va a esparcir por todos los pueblos a los desobedientes. Los va a esparcir por todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí estarán sirviendo a la idolatría, a dioses que no conocieron sus padres, a los dioses de leña o de madera y a los dioses de piedra. Dice al leño y a la piedra, a los dioses de madera y piedra. Eso era parte del castigo. Pero esta idolatría, ¿desde cuándo surgió? Surgió después de Adán y Eva, después de la creación de Adán y Eva, después de eso cuando empezaron a poblarse, ahí nació la idolatría. ¿Quién les enseñó la idolatría? El diablo, Satanás, porque él se hizo enemigo y Dios lo echó de su presencia. Y recordemos la historia que dice que en Edén estaba allí el diablo y engañó a Adán y Eva y los hizo pecar. Entonces el diablo fue el encargado de enseñar todo eso de las religiones, de las creencias, de las idolatrías, brujerías, hechicerías, todo eso el diablo ha sido el autor y él le ha enseñado a la humanidad todo esto. Entonces Dios, cuando escogió el pueblo de Israel, dijo: yo quiero que ustedes sean santos, sean un pueblo santo, diferente a todos, obedézcanme, y si no, entonces el que no me obedece lo voy a castigar de esta manera. Y esto sucedió. Sucede que pasan las generaciones, pasan los siglos, los años, la gente sigue en lo mismo, el pueblo de Israel ahí más o menos apartado, pero se volvió idólatra también. Y las otras naciones, pues Dios no las tenía en cuenta, sino era solamente a los israelitas. Pero ya cuando llegan las generaciones, cuando pasan ya algunos miles de años, es cuando Dios comienza a hablar que viene el futuro un personaje, hablando del Señor Jesucristo, que venía a cambiar todo, a limpiar, a quitar, a cambiar ya todo lo que el Señor había hecho, porque nadie cumplió, nadie obedeció y no se cumplieron los planes que el Señor tenía con ese pueblo de Israel por la desobediencia y la dureza de corazón de ellos. El Señor Jesucristo venía a formar un pueblo santo, Él sí lo iba a hacer santo, porque Él iba a estar con la gente todo el tiempo para ayudarle a cada persona. Eso es lo que nosotros debemos agradecerle a nuestro Dios, y ese es el privilegio que hoy tenemos nosotros, que Dios nos ha cobijado en esta promesa de Él de formar su iglesia, su pueblo. Entonces, aunque esas maldiciones, aunque hoy en día vemos muchas religiones, mucha idolatría, y muchos salimos de allí, de esas creencias, entonces hoy estamos nosotros con el Señor, y el mismo Señor es el que está con nosotros todo el tiempo, cosa que no sucedió en la antigüedad con el pueblo de Israel, porque Dios no estaba el Espíritu Santo con el pueblo de Israel. Había profetas y el Espíritu Santo venía al profeta de vez en cuando, pero el pueblo no era que oraba y que el Espíritu Santo venía a ayudarnos. Hoy sí, hoy tenemos ese privilegio, que estamos conociendo un evangelio, una palabra de Dios también, unas promesas ya cumplidas que las dijeron los antepasados, también los profetas, y a través del Señor Jesucristo. Entonces Dios nos da los dones, viene el Espíritu Santo, y nosotros entonces tenemos ese aliciente, porque el Espíritu Santo está cerca de nosotros ayudándonos. Él nos ayuda a quitar el pecado, a quitar esa debilidad de nuestra carne. Él nos ayuda y nos protege de cuando el diablo nos quiere hacer males. Que si el diablo nos quiere que un accidente, que un sufrimiento, que nos roben, que nos atraquen, que nos van a quitar la vida, el Señor está ahí listo a ayudarnos, a guardarnos y a protegernos. Pero entonces nosotros también tenemos que ganarnos esa merced de Dios, ganarnos esa gracia del Señor. Y también tenemos que luchar y esforzarnos por dejar el pecado para que el Señor esté siempre con nosotros. Esa es la gran ventaja de hoy. Ya no le ponemos cuidado a las maldiciones. Las maldiciones seguirán y siguen las maldiciones. Y hoy en día hay mucha gente que les hacen brujería y hechicerías, y en eso se la pasa el mundo. Medio mundo haciéndole brujería y hechicería al otro medio mundo. Y nosotros seguramente también el diablo viene a hacernos lo mismo. Pero nosotros, ya estando con el Señor ya está ahí pendiente, y Él nos va a guardar y nos va a proteger para que no vengan esos males contra nosotros.
Esa es la ventaja que tenemos hoy nosotros de conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Que Él dijo, yo estaré con todo, yo no los voy a dejar solos. Mi Espíritu estará enseñándoles, guiando y orientando. Entonces, gracias al Señor, porque Él está ahí cerca y clamamos y Él está ahí cerca y nos oye. Pero ganémonos el corazón del Señor. Amén. Cambiando. Y lo que usted no pueda cambiar, Dios le va a cambiar. Es eso. Bien, seguimos adelante. Sí, hermana. Buenas noches, hermana María Luisa. Es una gran bendición de tenerla aquí con nosotros. Quería hacer una pregunta en Levíticos 3, versículo 17. Levítico 3, 17. Sí, hermana. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Nosotros entendemos por doctrina, o yo tengo entendido por doctrina, que no debemos comer carne, pero la parte que dice de grosura, quería así, por favor. ¿Carne o sangre? Sangre. Sangre, sí. ¿Y qué, hermana? Sí. Que ninguna grosura, el versículo dice que donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Eso, sí, digamos, les prohibía que no fueran a comerse la grasa del animal y la sangre. Pero luego, venido el Evangelio del Señor Jesucristo, ya cambian muchas cosas. Ya se puede comer la grasa al que le guste, la grasa de los animales al que le guste y no le haga daño. Bueno, y en cuanto a la sangre, sí, los apóstoles cuando estaban predicando el Evangelio, enseñados por el Espíritu Santo, les dijo que podían comer de todo. Les dijo, pueden comer de todo los animales, solamente absténganse de comer sangre. Comer sangre. Eso fue la única prohibición. Ya no le prohibió grosuras, sino la sola sangre. Absténganse de comer la sangre. Eso es la única prohibición que tenemos del Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso, pues, procuramos nosotros no ir a consumir sangre. Claro, hay muchos lugares, pues en las grandes ciudades no se ve ese fenómeno. Solamente se ve en los pueblos, en las partes rurales, que la gente sacrifica a los animales y le extraen la sangre, y unos beben la sangre, otros la preparan y la consumen. Pero cuando ya nosotros adquirimos este conocimiento, que no había que hacerlo, pues ya nosotros no lo hacemos. Y si alguien tiene su granja y va a sacrificar un animal, entonces le extrae la sangre y la tira, la derrama, ¿no? Porque no se puede consumir, solo por obedecer a Dios. Ya. Y no hay de la ley de Moisés así otra cosa que hayan dicho, que nos haya enseñado el Señor que tenemos que seguir practicando, no. Que ya todo lo que hubo en la ley de Moisés, que es diferente a los 10 mandamientos de Dios. La ley de Moisés, los reglamentos, las reglas, las órdenes, todo lo que había que hacer la gente, el pueblo, cómo tenía que vivir. Todo eso quedó anulado y ya hoy nuestra vida es más espiritual que física, que material. Entonces nosotros ya hoy tenemos es que tener el corazón limpio. Dice que el corazón limpio, que las manos limpias. Dice, ¿quién estará en el lugar santo? ¿Quién estará frente a Dios? ¿Quién estará en la presencia de Dios? El que tenga un corazón limpio. ¿Y qué es tener el corazón limpio? Pues sin manchas, sin los pecadillos. Porque a veces la gente dice, eso es un pecadillo, es un pecado ahí que simple. Pues todos esos pecadillos dañan la vida espiritual porque no permiten que nosotros tengamos poder y facultad y autoridad contra el diablo, contra las enfermedades, contra todo aquello. Nos quita eso. Entonces hay que cambiar y por eso hay que leer mucho la Biblia y aprender. Aprender, y está muy bien porque veo que están leyendo la Biblia. Seguimos, sí, hermana. Hermanos, buenas noches, que el Señor los bendiga. Amén. Hermana, la admiro por su disciplina y por su esfuerzo en todo lo del Señor. Que el Señor la bendiga y le permita muchos años más con nosotros en su entendimiento a todo lo del Señor para que siga compartiendo con nosotros. Mil bendiciones. Mi pregunta está en el libro de Romanos,
en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2. Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermana, yo entiendo que siendo agradable y perfecta sería alcanzar la santidad, pero mi pregunta me surge en estos dos versículos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ser ganadores en estos tiempos de santidad que Dios nos promete en esta palabra viva que Él tiene para nosotros, sabiendo que estamos en un mundo donde estamos siendo llevados muchas veces por la vanidad, que realmente nosotros luchamos ante muchas cosas del mundo, entre esas no caer en tentaciones, no caer en adulterio, fornicaciones y más en vanidad? ¿Cómo puedo yo alcanzar esta santidad que me promete el Señor en su palabra? Cuando usted habla de vanidad, ¿a qué se refiere? Yo me refiero a vanidad que, o sea, nosotros en nuestro diario vivir nos esforzamos por alcanzar muchas cosas materiales. Trabajamos, ejemplo, por una casa, ejemplo, por el vehículo del año, ejemplo, por estar bien vestido. Esa vanidad como de tener el dinero para comprar y estar a la moda de todo lo que va saliendo, de todo lo que la gente hace, ¿no? Entonces la moda, entonces yo quiero tener eso, entonces la vanidad llama a eso usted, sí. Sí, yo llamo en eso vanidad, y también de pronto en muchas cosas nosotros podemos desagradar al Señor. Ejemplo, como ahora que se acercan las fiestas de final de año, que en muchas ocasiones nos podemos dejar llevar por invitaciones y por muchas cosas del mundo, que yo entiendo y lo que he leído y tengo el conocimiento en la palabra del Señor, no debemos caer en muchas cosas del mundo. Entre las cosas del mundo creo que está eso, la vanidad, que nosotros como seres humanos somos débiles y muchas veces nos esforzamos más en cosas vanidosas que de pronto en lo espiritual, o de tomarnos el tiempo de dedicarle más tiempo a esa escritura pura y de entendimiento. Sí. Yo quiero que se me explique, sí, hermana, cómo puedo esforzarme. Que nosotros no nos dejemos envolver ni llevar de todo lo que la modernidad, de lo que el mundo se inventa, de todas las cosas que el mundo se está inventando. Entonces nosotros nos deslumbramos y como que queremos participar, queremos estar ahí, ¿no? Probando, mirando ahí a ver qué se siente. ¿Por qué? Ay, que están haciendo esto, que vamos, que bien. Sí, digamos que nuestra carne es muy propensa a las cosas que se ven, a la materia de lo que se ve, deslumbra, apasiona, bueno, como que se satisface, como que hay que ir allá a ver qué se siente, qué hay que hacer. Hay muchas cosas que Dios pues le permite al ser humano que viva, que pruebe, que piense, que vaya allá y mire a ver qué, para que se dé cuenta que no era nada del otro mundo. Hay personas también maduras en su manera de pensar que no le dan importancia al asunto. Otros le dan tanta importancia a las invitaciones, a los festejos, a los cumpleaños, que el cumpleaños le dan mucha importancia a los cumpleaños de la abuelita, de la mamá, del papá, que del hermano, que todo, que no se puede fallar porque esto es una costumbre de cada año, porque esta es la tradición de cada año y que hay que hacerlo. Todas esas son las cosas de la vida cuando dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino más bien traten de transformarse, dice. Traten de transformarse por medio de la renovación que es la del Espíritu Santo, la del Evangelio del Señor. Una renovación en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que usted haga. Entonces eso, que no comportarnos como niños, porque recuerden que la niñez es lo que nos antojamos, ¿no? Los niños se antojan, quieren vivir, son curiosos, y quieren palpar, tocar, mirar, hacer
construir, desbaratar, estar ahí metidos, probar las cosas por la curiosidad, porque eso es lo que quiere el niño. Entonces nosotros ya los adultos nos convertimos en niños muchas veces también. Y cuando viene la modernidad y cuando vienen las innovaciones y vienen tantas cosas que el mundo ofrece para distraer a la gente, para entretenerla, para que la gente sea feliz, para que la gente busque los placeres. Entonces, adultos, pues nos convertimos en niños y nos dejamos llevar. Entonces queremos ir allá, estar allá en eso. Bien, seguramente lo hice 1 o 2 veces, está bien, seguramente Dios me pasa por alto eso. Pero si eso ya se vuelve una constante, un vicio en algo, un vicio o una constante, ahí estoy desperdiciando mi vida espiritual. Estoy ahí haciendo como un choque con mi vida espiritual, porque entonces yo me quedo estancado. Por estar en esas cosas me olvidé lo espiritual. Ya Dios no me usa como antes, ya Dios no me va a dar los dones, si me los iba a dar ya, entonces ya el Señor no me quiere dar nada, porque ya estoy yo en todas estas cosas del mundo, todos estos placeres, toda esta tecnología, toda la ciencia. Mire qué bonito ahora la gente mantiene eso a todo momento con el teléfono, en todas esas cosas que salen en internet, en todas las redes sociales, y la gente ya está ocupada en eso, todo el mundo ocupado en eso. Ya no hay ni siquiera comunión en una familia, porque cada uno está en lo que está, en su ocupación. Entonces, eso es lo que se refiere, que nosotros no hagamos las cosas exageradamente, seamos medidos, moderados. Tampoco Dios no nos va a prohibir que disfrutemos de vez en cuando de algo atractivo, físico, material, para que nuestra carne se alegre o nuestro espíritu se alegre. El Señor no va a prohibir eso, Él no nos prohíbe. Pero nosotros sí, ¿cuál es el conocimiento que yo tengo? ¿Cuál es mi conocimiento? ¿Cuál es mi concepto que tengo? Está bien. Ya miré, ya disfruté, probé, sí, ya, listo. Pero eso no, eso ya no me llega aquí. Son cosas que no valen la pena, está muy bien, en fin. Yo sigo a Dios. Dios es el que llena mi ser, eso es lo más importante. Entonces, como Dios es el que nos conoce a todos nosotros, conoce lo que hay en cada corazón, en cada pensamiento, la debilidad de cada persona, su tendencia, entonces Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros, y nosotros también, cada uno, trabajemos según nuestra debilidad, porque nosotros tenemos que conocernos. Mis debilidades son estas y yo tengo que trabajar y pedirle a Dios que me ayude, y sí, para que no se me convierta que estoy ahora en un vicio, en una rutina, en una costumbre, en una monotonía de haciendo algo y desperdiciando el tiempo, en vez de estar en otras cosas mejores, que son trabajarle a Dios o recibirlo de Dios o recibirlo del Señor, que es lo más hermoso que puede haber para el ser humano. Y entonces ya Dios comienza a quitar también esos apetitos. Él quita esos apetitos también, porque Él sabe que de pronto eso no nos conviene, entonces Él quita eso y ya, porque el Señor dice, me quiere servir, entonces yo le voy a ayudar, entonces yo le voy a quitar ese apetito y ya. Pero hay personas que dicen, no, pero es que a mí me gusta hacer esto. Entonces nosotros con inteligencia decimos, ¿será bueno, será malo? ¿Hasta dónde voy a desagradar a Dios con esto? Entonces hay cosas que realmente pues no valen la pena. Y nosotros, leyendo Biblia, seguiremos aprendiendo también. Sí, hermana. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Muchas gracias, hermana, por estar aquí hoy visitándonos. Mi pregunta está en San Mateo 8. ¿Mateo? Sí, Mateo. Sí. En el primer versículo que dice, ¿puedo leer? Sí, hermano. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hermana, cuando yo leo este versículo, recuerdo que en su libro de vivencias hay algo parecido, que había una hermana en la congregación y padecía de la piel
tenía un padecimiento y usted dijo, no se preocupe, que eso es una brujería la hermana había ido a especialistas a muchos lugares y usted, bueno, relata que usted tiene ese don de echar fuera brujerías y efectivamente la hermana se sanó así como este leproso. Y hermana, quiero agradecerle porque usted en todas sus oraciones ora por la brujería y la hechicería. Y es promesa del Señor que yo estaría haciéndole esta pregunta para edificación de la iglesia. Y hermana, si nos puede profundizar, porque creo que es un padecimiento general, cómo nosotros, los que le servimos o los que no le servimos al Señor, llegar a tener ese poder o ese don que usted tiene. Ya hablamos, en todo el estudio bíblico hemos hablado sobre los requisitos. Los requisitos, sí. Sí, requisitos para que Dios nos dé autoridad, nos dé facultad, nos dé poder, nos dé los dones, nos use los requisitos. Ya ustedes lo saben. Ya lo hemos hablado y esos requisitos son los que hay que luchar por eso. Luchar entre nosotros, luchar y de quitar lo que podamos, lo que nosotros con nuestro esfuerzo personal humano hagamos, y lo que no podamos hacer, oración, doblar rodilla y pedirle a Dios que nos cambie, que nos limpie, que nos ayude, porque queremos trabajar en el ser grandes evangelistas, predicadores a nivel mundial, para ir por allá a todos esos países a hablar de Dios, a hablar del Señor. Yo estoy muy feliz porque hay unos hermanos que ya viajaron por allí al Congo, viajaron a, se me olvidan esos nombres por allá de es la India, ¿no? En África, y fueron a llevar la palabra del Señor, y todos esos grupos, la gente allí, los nativos, gente feliz con la palabra de Dios. Y eso lo llena uno de emoción, de alegría, de felicidad, como Dios allí está manifestándose, está haciendo milagros el Señor, y aquella gente con hambre y sed de la palabra de Dios. ¡Qué hermosura! Entonces nosotros todos tenemos que limpiar nuestro corazón. Corazones limpios quiere el Señor para ir a trabajar a su viña. A la viña del Señor hay que trabajar, entonces el corazón tiene que estar limpio, así que prepararnos de nuestro trabajo constante todo el tiempo. Bueno, hermana, muchas gracias. ¿No quedó por ahí alguien pendiente así? Hermana, bienvenida a esta hora de Homestead. Es para nosotros un placer, los que estamos aquí, es un placer contar con la presencia de la escogida de nuestro Señor. La pregunta se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10. En el capítulo número 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hermana, mi pregunta está aquí claramente. Sé que en todos los profetas y en estos libros que leo, especialmente en este, de la enseñanza que usted nos dio, nuestro Señor a través, en la antigüedad, les hablaba claramente y precisamente a las personas a quien Él escogía y les decía qué debían hacer, dónde ir y qué decirle a la persona y cuál era esa persona. Mi pregunta es si estamos gozando de esas mismas bienaventuranzas que gozaban ellos en ese tiempo. Sí. Claro que sí, nosotros las estamos gozando, las estamos disfrutando, y estamos disfrutando cosas mayores
que en ese entonces. Estamos disfrutando hoy cosas mayores. En la iglesia ya han habido personas que han muerto y han resucitado. Han habido personas que se han levantado de sillas de ruedas. Han habido personas que han estado en la cárcel y el Señor las ha sacado de la cárcel. Han habido, documentos que Dios le da a una persona. Han habido algunos milagros extraordinarios, como son las sanidades, como son cuando la persona ya que la van a hacer la cirugía y ven que no hay nada, que ya no tiene nada porque Dios sanó a la persona después de que ya estaba todo listo para hacerle la cirugía, entonces el procedimiento, entonces ya está sano. Hay muchos milagros, personas que han secuestrado, que los han secuestrado y el Señor hace aparecer un ángel a una persona física y sacan a la persona de la selva, de por allá de esos lugares inhóspitos donde los dejan y los lleva y los ha guardado y los ha protegido. Ha protegido a la gente de la mano de sus secuestradores, de sus captores. Todo eso ha sucedido y en este momento se me escapan todos los milagros y grandezas y prodigios que el Señor ha hecho hoy en nuestra iglesia, en nuestra congregación, con mucha gente. Por ejemplo, cuando han habido casos donde llegan y matan por allá en algunos países, llegan a matar gente, bandas de delincuentes, matando personas. Y sucedió que una vez había un hermano que él era militar, entonces ellos estaban ahí, los emboscaron y entonces los hicieron tirar todos al piso boca abajo y les dispararon. Empezaron a dispararles y los iban matando. Cuando llegaron donde este hermano, que él era de la iglesia, Dios lo guardó. Cuando llegaron a dispararle a él, entonces no les funcionó las armas. No les funcionó las armas. Entonces Dios lo salvó, lo guardó. Entonces todo eso, Dios ha hecho hoy unos milagros extraordinarios también. El Señor ha hecho muchas cosas, muchas maravillas. En ese entonces, claro, es que en ese entonces el Señor hizo tantas maravillas que no están escritas. No están escritas porque se perdieron seguramente todos los escritos con las guerras, con tantas guerras, tantos incendios. Entonces se perdieron y lo poquito que hay, eso es lo que nosotros nos deleitamos con lo poco que queda, que Dios permitió las muestras como para que dijéramos, bueno, esto es lo que va a suceder y aún cosas mejores. Entonces, cosas mayores ha hecho nuestro Dios hoy con nosotros. Unos milagros extraordinarios. Cómo Dios le habla a una persona por allá en algún país, la guarda, la protege, la persona sola y Dios está ahí. Envía a un ángel, envía a alguien que lo auxilie y resulta que esa persona después desaparece y no la encuentra. Entonces, todos esos son los milagros que Dios hace. Pero nosotros debemos amar a nuestro Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Hacer su voluntad. Cambiar, quitar ¿qué? Las debilidades y los pecados pequeños que nosotros llamamos, ¿no? Esos pecados son pequeñitos. Pues esos son los que hacen más daño, los pequeñitos. Bueno, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque queremos trabajarle al Señor en su viña. Como dice ese himno que dice que yo quiero trabajar en la viña del Señor. Entonces vamos a estar ahora sí puestos en pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a estar orando. Ustedes oren por sus necesidades, sus peticiones, sus anhelos. Pídale a Dios. Cada uno de ustedes tiene una necesidad o una petición. Tiene un anhelo. Usted quiere algo que Dios le dé, que Dios le conceda, que Dios haga en su vida. Y también por los enfermos. Las personas enfermas también pidan por la enfermedad que el médico haya dicho que usted tiene esa enfermedad. Pida al Señor. Y también vamos a orar por las brujerías, por las hechicerías, que son espíritus malos que vienen y poseen a la persona y habitan con la persona y la enferman también. Las brujerías enferman el cuerpo. Por todo eso vamos a estarle pidiendo al Señor
Cada uno de ustedes tendrá una necesidad diferente, algo que decirle a nuestro Dios. Él tiene oídos para todos los millones de millones que le clamen a la vez. Así que vamos a estar orando. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú enviaste al Señor Jesús para que nos enseñara ese evangelio maravilloso, para que nos sacara de la esclavitud, para que nos guardara y nos protegiera de la muerte, del enemigo, del pecado, de ser esclavos del pecado. Y tú enviaste a Él para que Él nos enseñara el camino de la felicidad. La felicidad existe porque solamente tú eres el único que das la felicidad. Sin ti nosotros no podemos hacer nada, sin ti nada somos. Pero hemos llegado a este camino por tu amor, por tu misericordia. Por tu perdón, por tu paciencia hemos llegado a este camino y que somos privilegiados. Y ahora que estamos en este camino, Señor, extiende tu mano poderosa, cobíjanos a todos, bendícenos a todos y ayúdanos a seguir adelante. Danos nuevas fuerzas cada día que pasa. Danos convicción, seguridad, firmeza, para que seamos firmes y seguros en todos estos caminos hasta el final. Para que nosotros podamos, Señor, entender y comprender tu palabra y podamos obedecerte en todo, agradarte en todo. Cada vez que leamos la Biblia, danos inteligencia y sabiduría para poder comprenderla y para poder hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor de la gloria, Dios del cielo, nuestro Dios que cubres todo el universo. Y en este momento, Señor, te pido, Padre Santo, por las necesidades, por las peticiones, por los anhelos del corazón. Te pido, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y concedas a cada uno su necesidad. Cúbrela, suple la necesidad, Señor. Quita, Señor, todas las cadenas, las ataduras y las ligaduras diabólicas con que el diablo ha atado a muchos. Quita, Señor, toda enfermedad. Mira las enfermedades incurables. Mira la decadencia física del cuerpo, de la piel, los huesos, los órganos internos. Extiende tu mano y fortalece. Sana, limpia y liberta, Señor. Quita las dolencias, cura y sana todas las enfermedades, Señor, ya que tú eres nuestro médico divino. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, mi Señor, te pedimos que escuches nuestra oración, nuestro ruego, nuestras peticiones. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno, que tú derrames bendiciones, que tú des seguridad a cada corazón, a cada uno dale confianza, que cada uno crea en ti, confíen en ti, que te busquen, que sigan adelante en sus caminos, que te amen con todo el corazón. Ayuda a cada uno, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas. Bendito Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, te pido todas estas cosas, mi Señor. Gracias por escucharnos y gracias, Señor, por actuar y por hacer los milagros que haces cada día. Gracias, eterno Dios. Las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Todopoderoso. Gloria al Rey. Poderoso es el Señor. Gloria. Santo es tu nombre. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo
el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, en los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Gloria al Señor. Gracias le damos a nuestro Dios. Cantemos nuestro coro para entregarnos al Señor, ir de la mano con Dios. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. La honra y la gloria para nuestro Dios. Gracias le damos al Señor. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Y que Dios me los lleve con bien a sus hogares. Gracias. Dios les bendiga.